Vamos a seguir avanzando en las semanas que propusimos para repaso de algunos temas finales, ¿cierto? Y también estoy aquí pendiente para los que tengan, yo sé que están trabajándole a ese taller final, ¿cierto? Que es completo con todos los indicadores. Entonces, si tienen alguna duda o les está dando dificultad algo, me cuentan a través de la clase. Listo. Por ahora hoy vamos a repasar, bajo compartir pantalla. Si me deja esto. Sí. Para que hagamos un repasito y les voy a ampliar un poquito más los conocimientos acerca de ese tema que vimos por allá del flujo de caja, ¿cierto? Flujo de caja libre, que es una herramienta también que nos genera unos indicadores. ¿Dónde está la materia? Administración. Vamos a dar un poquito de teoría, que las voy a leer y a ampliárselas. Y luego repasamos el ejercicio que hicimos por allá. Listo. Estas clases son de repaso. Porque ya lo había mencionado, habrá unas preguntitas por allá en ese quiz final. Listo. Que incluye todo esto. Bueno, entonces el flujo de caja son unas proyecciones. Las proyecciones correctas del flujo de efectivo, flujo de caja o flujo neto de efectivo ayudarán al negocio a lograr sus objetivos de manera correcta. Es una herramienta muy poderosa para lograr los objetivos a largo plazo del negocio y a corto plazo también, ¿cierto? Que dependiendo, yo puedo hacer proyecciones a meses, a años, ¿cierto? El ejemplo que vimos fue como a 5 o 10 periodos, si no estoy mal. Mantiene informados a los accionistas y a otros miembros de la organización sobre el funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Pues nos mantiene informado de cómo está comportando y cómo se comportará en el futuro, ¿cierto? Porque es una proyección. El flujo efectivo también es conocido como flujo de caja proyectado. Es un presupuesto, sí, porque es una herramienta presupuestal que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas del efectivo. En efectivo, dinero efectivo de una empresa para un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? No determina el tiempo que se está proyectando. La importancia de este flujo de efectivo es que nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo. Saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo y así en base a ello poder tomar decisiones como por ejemplo las que siguen. Pero entonces básicamente el flujo efectivo nos muestra las entradas y las salidas del dinero. ¿Listo? Podemos, por ejemplo, si prevemos que vamos a tener un déficit o va a ser necesario contar con un mayor efectivo, tenemos déficit, necesitamos salir a conseguir efectivo, dinero, entonces podríamos, por ejemplo, solicitar oportunamente un financiamiento, salir a buscar financiamiento, créditos a tiempo para no vernos líquidos en ese momento, ¿cierto? En esa proyección de tiempo que nos está diciendo. Solicitar el refinanciamiento de una deuda, si de pronto es porque los intereses están muy altos, nos está golpeando, o la cuota mensual que en amortización y cubrimiento de intereses está muy alta, entonces podemos entrar a hablar con esa entidad financiera y refinanciar a un plazo más largo, así quizás tengamos que pagar un poco más de intereses, pero que se nos hablan de ese crédito, ¿cierto? Porque no vamos a tener en el futuro tantos ingresos, tanto flujo de efectivo. Solicitar un crédito comercial, pagar las compras a crédito en vez de al contado, es decir, salir a apalancarnos más, un poco más en el proveedor. O en todo caso solicitar un mayor crédito, ¿cierto? Entonces, si vamos a tener problemas de liquidez, en esos meses, en esos periodos en el tiempo, vamos buscando otros proveedores o unos proveedores que nos den un plazo más largo, no solo 30 días, 45, 60, algo así, ¿listo? Para prever. Y cobrar, y en el caso de las cuentas por cobrar, cobrar al contado y ya no al crédito, o en todo caso otorgar un menor plazo, un menor periodo de rotación de la cartera, ¿cierto? Entonces, apalancarse más en el proveedor es una opción para no tener problemas de efectivo en el tiempo y también hacer fuerza en que no vendamos a contado, a crédito, o si es a crédito a un plazo bien corto, ¿listo? Entonces, el flujo efectivo nos permite empezar a mirar qué hacer con esto, ¿cierto? Pero si por el contrario, si prevemos que vamos a tener un excedente de efectivo, podríamos, por ejemplo, invertirlo en adquisición de nueva maquinaria o nuevos equipos, ¿cierto? Si sabemos que dentro de 6 meses, un año, por el incremento de las ventas, etcétera, por el comportamiento de las salidas, vamos a tener más dinero libre en caja,
Y en bancos, pues empezamos a viabilizar la adquisición de nuevos equipos o modernizarlos o cambiarlos. ¿Ves? Invertir esos excedentes en la adquisición de mayor mercadería, o es decir, incrementar el inventario, ¿cierto? Quizás aprovechar e incrementar el inventario por cualquier situación. Además, también puede ser invertirlo en la expansión de negocio, ampliar el negocio, una nueva línea de negocio, una nueva línea de producto, una subsede para en otro municipio, en otro pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O una franquicia o algo así. También puede ser usarlo en inversiones ajenas a la empresa, como por ejemplo invertirlos en acciones, ¿cierto? Invertirlo en otros tipos de inversión para mirar otras rentabilidades, ¿cierto? Entonces esa es opción. Esto sí vemos, el flujo de caja nos muestra de que vamos a tener eh, excedente de efectivo de liquidez en el tiempo, ¿cierto? Ya vamos planeando. Por otro lado, el flujo de efectivo nos permite conocer el futuro escenario de un proyecto o de un negocio, ¿cierto? Saber si el futuro proyecto o negocio será rentable cuando los futuros ingresos son mayores a los futuros egresos, ¿cierto? O saber si seremos capaces de pagar oportunamente una deuda contra él. También es información que podríamos presentar a terceros, por ejemplo, al querer demostrar la rentabilidad del futuro negocio, por ejemplo, ante potenciales inversionistas, ¿cierto? O sea, es decir, si estamos haciendo ese flujo de caja partiendo de un proyecto de inversión, entonces sería bueno, nos muestra dos cosas, la viabilidad de esa inversión, de ese negocio, y si es rentable, pues mostrarle, poder socializar ese proyecto, esa idea con posibles inversionistas que quieran invertir, a la redundancia, en ese proyecto, ¿cierto? Entonces eso nos permite el flujo neto efectivo. Vemos aquí como ejemplos de qué son las entradas y cuáles son las fuentes o entradas de dinero y las salidas o usos de ese dinero. Pues aquí están como la mayoría. Obviamente las ventas de contado, de negocio, y la otra parte que es el recaudo de la cartera, las ventas por cobrar, anticipo de clientes que de pronto me van a comprar y me anticipan un día o me pisan la mercancía o el producto, etcétera, anticipo, ventas de inventario de pronto, quiero vender inventario a otras empresas o a terceros porque me sobra por algún negocio, ventas de activos fijos, de algunas propiedades, terrenos, maquinarias que pueda, quiero venderlos, no los necesito, están en desuso, realización de inversiones, es decir, digamos, venta de acciones, ¿cierto? Yo puedo tener ingresos al emitir acciones, es una empresa que transa en bolsa. Préstamos bancarios, ingresos por intereses, ingresos no operacionales tales como arrendamientos, si la empresa tiene locales o algo tiene arrendado, tiene otros ingresos. Aquí hay otro ejemplo de venta de acciones y también aportes societarios, ¿ya? Los aportes de los socios, ¿cierto? Son como entradas o fuentes de la plática. Y las salidas, pues pago a proveedores, pago de nómina y prestaciones, pago de deudores varios, pago de impuestos, dividendos pagados, readquisición o retiro de acciones, cuando yo vendí acciones pero las quiero recuperar, porque no quiero que la empresa tenga tantos accionistas, hay una salida de dinero al comprar esas acciones, pago de cuotas por préstamos o intereses de capital, pago de intereses, en este caso la anterior era como la amortización, otros pagos relacionados con las operaciones de la empresa, la amortización de deudas, estaba en la amortización más adelante. Bueno, en general aquí nos estamos mostrando, recordándonos las entradas y las salidas de capital o de efectivo dentro que se detallan o deben aparecer y que afectan el flujo de efectivo, ¿cierto? Bueno, hay algunos cuestionamientos que el flujo neto efectivo nos ayuda a responder, ¿cierto? Al obtener unos resultados X se nos ayuda a responder con estos interrogantes, estos cuestionamientos. Uno, ¿cuándo se necesita el dinero? ¿Cierto? Como lo dije ahora, me lo decía en los ejemplos anteriores, nos dice entonces al mostrarnos y hacer una proyección en el tiempo del movimiento del dinero, la entrada y la salida, nos dice, bueno, en tales periodos vamos a necesitar más, en tales periodos vamos a tener excedente o déficit, ¿cierto? ¿Cuánto se necesita? Puede mostrar el flujo de caja, cuánto vamos a necesitar, ¿cierto? Eso no lo responde. 3. Se puede obtener agilizando la cartera, posponiendo pagos, renegociando obligaciones con los bancos. Entonces ahí esos tres cuestionamientos no los hace y los podemos resolver y ir a ver al detalle los estados financieros para mirar, en tal periodo tengo déficit de efectivo, de flujo de caja. Pues, será, voy a mirar la cartera, me deben mucho en cartera, entonces aprieto por ese lado. O digo, no,
voy a mirar proveedores. Bueno, proveedores le estoy pagando muy anticipado, 8 días, 3 días, no. Vamos hasta el límite y quizás llamémosle para pedirles otros días o otros plazos, ¿cierto? Lo puedo apretar por ese lado. O yendo a un banco a renegociar la deuda, ¿cierto? Renegociar los créditos que tengamos. 4. Se pueden aumentar las ventas con los recursos que se tienen. Entonces, si ya las respuestas anteriores ya miren, no hay nada que hacer con carteras, eso va bien. No hay nada que hacer con proveedores, eso va bien. Los créditos ya están al tope, etcétera, al plazo máximo. Entonces, mire, bueno, tratemos de incrementar las ventas, ¿cierto? Incrementar las ventas, hay que hacerlo, ahí entran los magos del marketing y de toda esa área de ventas para vender más sin tener que invertir, ¿cierto? No sé, de pronto con algunas promociones, descuentos, etcétera, que se impulse un poquito más las ventas. Entonces ahí se puede mirar. 5. ¿Hasta cuándo se puede aumentar las ventas con los recursos disponibles? ¿Cierto? Entonces, ¿hasta cuándo puedo aumentar, vender con los recursos que tengo? Y como decía en el ejemplo anterior, sin tener que invertir más, porque no tengo, ¿cierto? El flujo de caja me está mostrando de que estamos apretados, pero para eso tenemos que vender, pues mirar ahí qué opciones tenemos, ¿cierto? 6. Si las ventas aumentan, ¿cuándo y cuánto se necesita para responder al esfuerzo de las fuerzas de ventas? Entonces, en este caso, yo sí puedo aumentar las ventas y tengo algunos recursos para hacerlo. Entonces, me puede decir, puedo analizar si entonces tengo que incrementar de pronto las comisiones por ventas, tengo que incrementar los descuentos, incrementar, no sé, las promociones, de uno pagueo, no sé, porque ahí están los magos de marketing. 7. Si las ventas aumentan, ¿cuándo y cuánto se necesita para responder al esfuerzo de las fuerzas de venta? Pues si aumentan las ventas, y podemos analizar, si las ventas aumentan un 10%, ¿cuántos recursos necesito para que se incrementen esas ventas? ¿Cierto? Es como el costo-beneficio. 8. ¿Cuál es la capacidad máxima de endeudamiento? Ya vimos por allá, recuerden que vimos los indicadores de endeudamiento, hay unos límites, pero el flujo de caja nos ayuda a generar esa política o esa meta de endeudamiento, ¿cierto? ¿Ya? ¿Hasta cuándo puedo soportar? El flujo de caja me dice, no, pues puedes pagar, puedes endeudarte en un tanto por ciento más, ¿cierto? Porque tenés un excedente efectivo. Ese flujo de caja me puede ir mostrando el límite de endeudamiento y de ahí puede surgir la idea de esas metas, ¿cierto? De esas metas de endeudamiento máximo que puede plantear y colocar como política de la empresa. Y 9, finalmente, ¿cuándo y cuánto habrá de excedentes de liquidez? Entonces, ¿cuándo va a haber excedentes de liquidez y cuánto? ¿Cierto? ¿Cuánto va a haber? Esas son interrogantes muy interesantes que me dan. El flujo efectivo, bueno, esa teoría se la mando como para que la tengan ahí, la repasen o tengan como fuente de consulta también. ¿Listo? Pero vamos a repasar un poquito acá, a recordar un poquito acá con este ejercicio que ya lo conocen, lo vimos por allá, este es el mismo, simplemente lo traigo para repasar. Hay dos formas de estructurar un flujo de caja, ¿cierto? Es decir, este diseño es el mismo. Hay unos autores que le meten más cositas, yo se los hice sencillo, pero aquí está lo básico. Se le pueden meter más cosas aquí, mantenimiento, tus gastos, etcétera, etcétera, pero básicamente lo mismo. Lo que quiero decir es que la información para estructurar un flujo de caja, flujo de neto efectivo, lo puedo extraer desde el punto de vista de un proyecto nuevo, que fue como lo enfocamos aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Suponiendo que vamos a montar un negocio, que estas son las inversiones, que este es el cálculo de los ingresos, el valor unitario, las unidades a vender, le proyectamos, con un incremento, con incremento sin incremento, ya se lo decido. Estos son los salarios, los gastos variables o fijos más bien, arriendo, servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está la proyección de la deuda, ¿cierto? Todos estos son los elementos de un proyecto, ¿cierto? De un nuevo proyecto o de un proyecto interno de una empresa existente donde quiero ampliarlo, ¿cierto? Pero también esta información, cuando no voy a analizar una empresa que voy a montar, un proyecto que voy a montar, sino una empresa existente, todos estos datos ¿de dónde salen? De los estados financieros, ¿sí o no? Entonces estos datos, cuando voy a analizar una empresa existente y la voy a proyectar para los próximos 5 años o 10 años, traigo la información de los estados financieros y los proyecto con un crecimiento que puede ser con una herramienta estadística como el pronóstico, como regresión lineal, o como una varianza, etcétera, o aplicándole la variación a crecimiento del mercado, ¿cierto?
Pues las empresas, si esto fuera una empresa, por ejemplo, de, no sé, de asesorías, entonces yo consulto el mercado de las empresas de asesorías legales o contables, cuánto han crecido en los últimos 5 periodos hacia atrás, y eso mismo lo proyecto con un crecimiento hacia adelante. Entonces lo que estoy haciendo es, una empresa existente, crear un flujo de caja posible, proyectado o presupuestado hacia adelante, hacia el tiempo, y con eso vamos mirando el comportamiento, ¿cierto? Debe ser con información fidedigna, real, ¿cierto? De estados financieros eh, bien diseñados, estructurados, auditados, todo eso, ¿cierto? Porque si no, pues, no tiene validez. Entonces, de esa forma, ya sea para un proyecto nuevo, o ya sea para una empresa existente, yo estructuro el flujo de caja así, ¿cierto? Lo primero que me indica el flujo de caja es aquí, este flujo de caja libre, ¿cierto? Pues ya recuerdan cómo hicimos esto, simplemente son los ingresos, menos costos gastos, y el mantenimiento lo restamos, nos da una utilidad operacional, menos el gasto financiero, menos la depreciación, nos da una utilidad operativa antes de impuesto, calculamos el impuesto, aquí dijimos que los 2 primeros años somos una empresa nueva y genera nuevos puestos de trabajo, pues somos exentos 2 años o algo así, pues como ejemplo, y luego le volvemos a sumar la depreciación porque no es un movimiento de efectivo de plata, sino que lo utilizamos aquí para rebajar la base grabable. La volvemos a sumar aquí y le restamos la cuota o la amortización, ¿cierto? Esto está restando. Bien. Sí, está restando. Sumando esta. Bueno, y entonces ahí nos da el flujo de caja. Como ejemplo, esta empresa, ahí esta la movimos mucho. ¿Se acuerda que le vimos 3 escenarios? Bueno, yo la dejé así como positivo para mirar que la empresa es rentable, ¿cierto? Que este negocio es rentable. Desde el primer año la empresa está dejando, después de toda la operación, todos los compromisos, todo lo que tenga que hacer, nos deja 34 millones en el primer año, 37, 24. Entonces, mire, por ejemplo, aquí el flujo de caja nos dice que rebaja un poco para el tercer periodo, para el tercer año, los ingresos. Entonces ya sabemos que aquí tenemos algo que hacer, ¿cierto? Por si necesitamos más ingresos. Entonces, bueno, aquí se nos rebajan, no nos comprometamos mucho, etcétera. La idea es tener datos para planear, ¿cierto? ¿Por qué rebaja aquí? Sencillamente porque aquí empezamos a pagar impuestos, ¿cierto? A eso se refiere. Aquí vuelve a subir un poco, aquí vuelve a subir un poco más y va subiendo ya como muy uniformemente, ¿cierto? Va subiendo, uniformemente va subiendo. La empresa puede ser rentable en el tiempo, en este caso para este ejemplo, ¿cierto? Aquí la empresa no se, pues digamos, no se puede asustar mucho, ni decir, uy, no, tenemos problemas. No, la empresa que este ejemplo, como este ejemplo, esto está más o menos uniforme, pero hay empresas donde por acá ya saben que tienen una deuda que pagar por aquí, unos bonos o lo que sea, y eso está metido aquí, entonces nos va a decir, como ejemplo, que esta empresa se le incrementara la deuda aquí porque tiene que cubrir unos bonos dentro de 5 años. Entonces, este flujo de caja se va a ver súper afectado. Entonces, la empresa tiene que prever para ese periodo, hacer algo, no fiar mucha mercancía, no endeudarse, no implementar, no buscar nuevas inversiones, pues gastos en inversiones y nada, no se puede en ese periodo, ¿cierto? Como planear básicamente. ¿Listo? Bueno, y en sí, este es el flujo efectivo. Con este flujo de efectivo, con este comportamiento de flujo neto de efectivo, calculamos unos indicadores, ¿cierto? Estos indicadores, ya lo que nos muestra, estos que están acá, es en sí, en números y en porcentajes, la rentabilidad del negocio, ¿cierto? El costo de capital del negocio y en general la viabilidad del mismo, ¿cierto? Si es viable o no es viable el negocio. El primer indicador que calculamos allá fue la tasa interna de retorno, ¿cierto? Esta tasa interna de retorno se calcula con una fórmula interna acá y se toma la inversión inicial y todos los flujos de efectivo, los 10 periodos, ¿cierto? Y automáticamente nos calcula la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la rentabilidad del negocio, ¿cierto? La rentabilidad del negocio. En este caso es el 35.31%. ¿Qué pasa con esto? Esto nos dice mucho y no nos dice nada. Lo tenemos que comparar es contra los costos del capital, ¿cierto? Esto ya ustedes se lo saben de memoria y es el cálculo del costo del promedio ponderado de capital. El costo que cuesta estos 88.420.000 que se invirtieron para crear la empresa. En este caso, para el ejercicio dijimos que un 30% lo colocaban los dueños
y un 70% no lo financiaba el banco, ¿cierto? Que aquí lo tenemos. 70% financiado, ¿70% de qué? De la inversión de esta. Entonces, aquí están este mismo. Devolvamos. Bueno, entonces, estos 88.420.000 pesos con que creamos la empresa, el 70% nos lo financia el BBVA, Bancolombia, lo que sea, 70% a una tasa de 7.8%. Y el 30% de capital propio o capital colocado o otra parte o las cuotas societarias de los socios, ese otro 30%. Y por allá yo les expliqué el modelo riesgo-rendimiento, ¿cierto? De dónde surgía esta idea, que este 21% es la tasa de costo de esta plata. Y les recordaba de que, porque es más alto que el costo bancario, pues porque la plata de los dueños, la plata que uno coloca al bolsillo es más costosa. Y que como uno se está arriesgando en una empresa como estas, simplemente uno a la empresa le exige que dé más rendimiento, ¿listo? Entonces ya tenemos que esta es la tasa bancaria, esta es la tasa o costo de oportunidad también, como se llama por allá. Y entonces como esta plata tiene dos orígenes, con cantidades diferentes y con tasas diferentes, entonces hay que aplicar este pequeño modelo matemático para sacar lo que es el promedio ponderado. Se multiplica estas dos tasas, y luego se sube y ya queda promediado y ponderado. Entonces, si la pregunta es, ¿este proyecto o este negocio, porque puede ser un negocio ya existente, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sería esta tasa? La empresa tiene un crédito desde hace años, ¿cierto? No tiene que ser, fue un crédito. Por ejemplo, yo puedo dentro de 5 años hacer este flujo de caja por acá corto, ¿cierto? Y empiezo a con una proyección de flujo de caja. La empresa aún todavía y tiene crédito, ¿sí o no? Las empresas normalmente están endeudadas y es sano estar endeudado hasta cierto punto, ¿cierto? Estar una deuda sana, porque es bueno trabajar con la plata de los demás. Bueno, entonces vamos. ¿Cuánto cuesta el capital para el montaje de esta empresa, para que funcione? Cuesta 11.8%, los 88.420.000. ¿Y cuánto está rentando? 35.31%. ¿La empresa es rentable? ¿Está generando valor? Claro que sí, ¿cierto? Porque esto es lo que está rentando y esto es lo que cuesta la plata, lo que nos costó la plata, conseguirlo y prestarlo. ¿Listo? Ahora, si también queremos comparar esta tasa interna de retorno o rentabilidad del negocio con la tasa esperada por los socios, es decir, con este capital propio, con lo que están pidiendo, también sigue siendo rentable. Entonces, no solamente le está generando valor para la empresa, sino que le está generando valor para los propietarios, ¿cierto? Porque los propietarios están pidiendo más sobre esta participación, pero están pidiendo más, ¿cierto? Pero aún así la empresa sigue siendo rentable. Si por aquí, por el contrario, hubiera, por decir algo, un 19%, ¿cierto? La empresa, esta empresa sigue siendo rentable, ¿cierto? Le está cubriendo el costo de capital promedio ponderado de la empresa, ¿cierto? Le está generando valor a la empresa. ¿Pilas? Recuerden eso. Este negocio, con este ejemplo aquí de una tasa de interés, tasa interna de retorno o tasa de rendimiento de un 19%, lo comparamos con 11.8%, sigue generando valor para la empresa. Pero si lo comparo con los deseos de rentabilidad de los socios, no le está generando el valor agregado o mayor valor a los socios. Por el contrario, le está incumpliendo a los socios en 2 puntos porcentuales, o en 2 puntos, no se dice porcentuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los socios están pidiendo 21 y la empresa está generando rentabilidad del 19%. Pero esto no nos debe asustar, eso es cuando queremos comparar con los deseos de rentabilidad de los socios, pero realmente aquí se debe comparar es con el global, con el costo promedio ponderado de capital. Pues aún así, ¿por qué es rentable? Porque mire, porque a pesar de que tiene un 19 aquí de tasa interna de retorno, pero el socio pide el 21, aún sigue siendo, está generándole valor a la empresa. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, esta gente, estos inversionistas, lograron conseguirse una plática en el banco el 70% más baratica. Pero al promediar y ponderarlo, baja ese costo de capital. Entonces, el truco está en salir a buscar lo mayor posible en los bancos financiados con tasas de interés competitivas, ¿cierto? Razonables, buenas, bajas. Esa es la idea para montar negocio, pero este negocio está así. Entonces, calculo la tasa interna de retorno, pero para compararla con el costo de capital y viceversa, ¿cierto? Y viceversa.
Bueno, entonces este negocio es rentable desde este punto de vista. Para que el negocio, entonces ahí vamos deduciendo, ¿cierto? Para que desde el punto de vista de la tasa interna de retorno, el negocio sea aceptable y sea viable, ¿cierto? Por ejemplo, como estaba aquí el ejemplo. Entonces, la tasa interna de retorno debe ser superior ¿al qué? Al costo promedio ponderado del capital, ¿cierto? Entonces, para que el negocio sea viable desde el punto de vista de la tasa interna de retorno, debe ser superior al WACC. ¿Listo? Y viceversa. Si lo analizo desde el WACC, entonces, para que este proyecto sea aceptado y sea viable y sea rentable, ¿qué tiene que ser el WACC? El WACC, el costo promedio ponderado del capital, en sentido inverso, debe ser inferior a la tasa interna de retorno, ¿cierto? Mira que es una palabra, es una pregunta en doble sentido, pero es lo mismo, estamos diciendo lo mismo, ¿cierto? Este debe ser menor a este, por lo tanto este debe ser mayor a este, ¿cierto? Eso suena como poquito, pero suele confundir, suele enredar un poquito, pero ahí no hay nada que poner. Conclusión, como todo negocio, debe rentar más de lo que cuesta, ¿cierto? Bueno, hay otro indicador que se llama periodo de recuperación de la inversión. Es simplemente una muestra de cuántos periodos vamos a recuperar la inversión. ¿Cuál inversión? Estos 88.420.000, ¿cierto? Pero esto se calcula teniendo en cuenta el flujo de caja de estos periodos, pero a valor presente, o sea, sobre esto, ¿cierto? Si le doy doble aquí a la fórmula, me muestra que utilizamos fue esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo queremos, queremos calcular esto, suponiendo que esta plata está a valor presente, ¿cierto? ¿Cuánto? Sí, este negocio, por decir algo aquí, en el periodo 10, va a rentar, va a dejar unos 44.416.000, pero dentro de 10 años, ¿cuánto sería la plata de hoy? Son 14 millones, ¿cierto? O 14 millones de pesos, con una tasa de crecimiento del 11.8%, se convierte, mire que es lo mismo, en 44.416.000 dentro de 10 años. Es decir, aquí lo que estamos es devolviendo la plata, pero si queríamos verlo desde el punto de vista de rentabilidad hacia adelante, decimos volverlo al revés, leerlo, interpretarlo al revés. Tomo 14.610.000, empiezo a ahorrarlos, pero no le meto más plata, sino que ahorro esto y me da un rendimiento de 11.8%. ¿En cuánto se convierte dentro de 10 años? En 44.416.000. Pero aquí lo estamos interpretando al revés. ¿Qué dice? Que si yo cojo 44.416.000 y le resto este costo de capital durante 10 periodos, la plata de hoy se convierte en 14.610.000. Pues este ejercicio aquí de valor presente, lo único que estamos haciendo es trayendo toda esta plata del futuro a tiempo real, a tiempo de listo. Entonces, regresando al PRI, vemos que estos flujos de caja a valor presente en su promedio nos logra recuperar estos 88.420.000 en 4,6 periodos. O sea que 1, 2, 3, 4 y un puntico por acá. En este momento por acá ya tendremos el negocio libre. ¿Listo? Entendiendo de que lo analizamos desde el punto de vista del dinero en valor presente, pero es así, se interpreta así. Entonces, este indicador, según los financieros, etcétera, y estos diferentes modelos, pide de que los socios normalmente exigen, pero eso lo define el socio, pero normalmente ¿qué piden? Que por favor este negocio, para ser viable desde el punto de vista del periodo de recuperación de la inversión, este indicador debe ser inferior a 5. Es decir, que no nos demoremos más de 5 años o 5 periodos en este caso para que se retorne esa inversión. ¿Listo? Entonces, el PRI debe ser inferior a 5 para ser aceptado este negocio desde el punto de vista de este indicador. ¿Listo? Hay otras inversiones que se recuperan más rápido. Entonces también depende del tipo de negocio, tipo de empresa. ¿Listo? Normalmente un 5%, un 5 periodos. Finalmente, aquí lo que calculamos fue el valor presente de los flujos netos de efectivo. El valor presente lo que nos indica es que estos, como lo dije ahora, todos estos flujos de caja libres en el tiempo, a plata de hoy, ¿cuánto es? ¿Cierto? Aquí calculamos que si miro aquí al fondo, el total, 345 millones de pesos que voy a recibir durante los próximos 10 años, si me los estuvieran dando hoy, son 191 millones de pesos. ¿Listo? Eso es solo simplemente este ejercicio. 345 millones de pesos dentro de 10 años, es a hoy 191 millones de pesos. ¿Con qué? ¿Con qué tasa de descuento? Con esta tasa de descuento. ¿Listo?
Entonces, ¿qué hice? Tomé estos flujos de caja en diferentes periodos de tiempo y les apliqué un descuento del 11.8 y me trajo este valor acá. A ese valor le resto la inversión inicial, ¿cierto? Estos 88.420 aquí están restando y ya lo que me queda es lo que conocemos como valor presente neto, ¿cierto? Pues el valor de este negocio a valor presente neto a hoy, después de librarse el negocio, que ya se libró aquí, después de cubrir deuda, después de cubrir operación, empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Si hoy ya hubiera pasado 10 años, yo sería dueño de la empresa, sin deudas y con 103 millones de pesos en el bolsillo. Esa es como la interpretación más sencilla y más fácil de redundancia, interpretar el valor presente neto. Es simplemente que si ya hoy hubieran pasado de esos 10 años, ya libre el negocio, aquí está, ya pagué toda la deuda, ya se pagó todo en la operación y aún así soy propietario del negocio y tengo 103 millones de pesos en mi bolsillo, a plata de oro, listo, a plata de oro, listo. Eh, para que este negocio, este flujo de caja o esta proyección sea aceptable financieramente hablando desde el punto de vista del valor presente neto, el valor presente neto debe ser superior a cero, ¿cierto? Si da cero, es un negocio que, es decir, es indiferente, ¿cierto? Puede que montemos el negocio, pero por otras razones, ¿cierto? Si es negativo, no es viable. No lo monta un negocio para que destruya valor, ¿cierto? Y si obviamente es positivo, entre más positivo mejor y más interesado, más interesante será el negocio, ¿listo? ¿Cómo hacemos? Entonces, sí, ahí el valor presente neto debe ser positivo para que el negocio sea aceptado. Para el PRI, para que el negocio sea aceptado, debe ser menor a 5. Para el WAC, para que el negocio sea aceptado, debe ser menor a la TIR. Y la TIR, para que sea aceptado, debe ser mayor que el WAC. Mire que no es difícil, ¿cierto? Es simplemente 1, 2, 3, 4 indicadores que se interrelacionan casi todos ellos, ¿cierto? ¿Por qué se interrelacionan? Porque si yo les mejoro, por ejemplo, no está enlazado. Ustedes se acuerdan que les hice el ejercicio, el enlace. Pero entonces, si este negocio, el capital incrementa el costo, es decir, no es el 11%, sino que es un 16%, por decir algo, desmejora ahí mismo el valor presente neto, ¿cierto? Porque ¿qué quiere decir? Que me está costando más la plata. Pues todos están interrelacionados. ¿Listo? Creo que eso era todo el pequeño resumen que les recuerda el valor de esta herramienta, listo. Que es importante saber que esto está quedando plata o no, obvio, para saber si el negocio es rentable. Y segundo, para tomar decisiones. Me están quedando 30 millones, me están quedando, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Recuerden que para les enseñé el EVA, ¿sí? Valor económico agregado, donde nos da un resultado X y que las recomendaciones era decirle a los socios, por favor, esta platica de más no se la repartan en dividendos, cojan una parte importante de ahí, reinviertan en maquinaria, reinviertan en mejorar los servicios, en mejorar los empleados, en conocimiento, en aprendizaje, capital, etcétera, ¿cierto? O sea, reinvertir en el negocio, o si estamos tan sobrados, vengan, entonces compremos otras participaciones en otras empresas, acciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, no piense todavía, piense por allá después del 10º año en vivir de la empresa. Por ahora piense en montarla, en librarla y en que dé rendimientos y sobrevivan el tiempo, ¿cierto? La idea de estos flujos de efectivo es hacerles un buen destinamiento, porque recuerden que desde el punto de vista de los fondos ociosos, esta plata no se puede quedar ahí en banco, ¿sí o no? No se puede quedar ahí muerta, ¿listo? Sino moviéndose, invirtiéndose y dando rendimiento. Bueno, chicos, eso era todo como el resumen de hoy, el recorderis, para que lo tengan en cuenta, porque por allá va alguna o dos preguntitas al respecto. Listo, ahí. El tema de hoy tienen algunas preguntas sobre la actividad que estamos haciendo, sobre el tema, sobre otros temas, algunas inquietudes. Me cuentan. Bueno, si no hay inquietudes, creo que todo va súper bien.
espero que les esté yendo bien con el taller. Recuerden que todavía hay pendiente un 30% de la materia, así que siempre es válido. Hay 29 estudiantes, ya que estamos prácticamente todos. Sí, entonces si alguna inquietud o algo, me van contando por el WhatsApp, listo. Por ahora, por ahora nos vamos entonces hasta dentro de 8 días. Dentro de 8 días repasamos los otros indicadores. Veremos endeudamiento. Vamos a tratar de ver los 3 globales que faltan, si no, pues no importa los que avancen, listo. O sea que los repasaremos para que tengan en cuenta y de ahí saquen pues como lenguaje e ideas para interpretar el taller que ustedes están haciendo, ¿cierto? Recuerden que ya están muy duchos en la parte de liquidez, ¿cierto? Hasta fondos ociosos, pero de ahí para allá hay que repasar un poquito, listo, para estructurarlos. Si no es más, no les pague. Profe, mío le pague. Muchas gracias. Profe, gracias. A ustedes, no les pague, cualquier duda me escriben. Chao, gracias.